¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta mañana? Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Amén. Quiero invitarle en esta mañana a que me acompañe en su Biblia al libro de Números, capítulo 22. En esta mañana tenemos Santa Cena. Vamos a participar juntos de la Cena del Señor al finalizar nuestra reunión. Vamos a leer en Números capítulo 22, versículo 21. Dice: a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montados, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desembocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor en pie junto al camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que hoy nos hables por medio de ella y por medio de tu Espíritu Santo. Recibe tú toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero compartir una palabra que he titulado Cuando Dios llama tu atención. Cuando Dios llama tu atención. ¿Sabe? Cuando usted está hablando con alguna persona y está tratando de tener una conversación importante, yo creo que la mayoría de nosotros deseamos que esa persona nos dé toda su atención. Es un poco irritante y es un poco frustrante cuando estoy tratando de hablar con alguien y a la persona le timbra el celular y revisa el mensaje de texto y mira para abajo y mira para otro lado y no te está dando su total atención. Con Dios sucede de la misma manera. Cada vez que Dios nos habla, Dios nos quiere decir algo muy importante. Algo que está relacionado con nosotros, algo que está relacionado con nuestra vida, con nuestra participación, y Dios requiere de toda nuestra atención. Dios desea que nosotros aprendamos a ser sensibles a su voz, que sintonicemos nuestros oídos a lo que Dios nos quiere hablar, que tengamos un oído afinado a lo que Dios nos quiere decir. Y Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio del Espíritu Santo, nos habla por medio de personas, por medio de circunstancias. Pero yo creo que el método más común que Dios usa para hablarnos es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra en el libro de Salmos 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi caminar. Eso significa que cuando yo vivo en la palabra, cuando medito en la palabra, cuando estudio la palabra, no importa las circunstancias de la vida, la palabra de Dios siempre va a alumbrar mi camino. Siempre voy a caminar en el camino correcto cuando vivo conforme a la palabra de Dios.
Este es el ideal de Dios para nuestra vida. Pero hay un problema con esto. El problema es que muchas personas tienden a no escuchar a Dios por medio de su palabra. Y cuando esto sucede, Dios empieza a utilizar otras formas, otras maneras para llamar nuestra atención. Empieza a utilizar otros métodos para tratar de acercarnos a Él. Estás caminando por el camino incorrecto, estás yendo por el camino incorrecto. Así que, hey, voy a llamar tu atención para que puedas escuchar mi voz. Y en esta mañana quiero mencionar 5 maneras de cómo Dios llama nuestra atención. Yo siempre lo motivo a que tome apuntes, pero creo que hoy es un domingo importante para que usted tome apuntes. Si no para usted, para sus hijos. Si no para sus hijos, para algún familiar. Porque es muy posible que en este momento de su vida Dios esté tratando de llamar la atención de alguien en este lugar, y aún así no nos hemos dado cuenta que Dios nos está hablando. 5 maneras como Dios llama nuestra atención. Número 1, Dios llama nuestra atención por medio de interrupciones. Dios llama nuestra atención por medio de interrupciones. Esta historia que acabamos de leer en el libro de Números es la historia de un hombre llamado Balaam. Este hombre es algún tipo de vidente, algún tipo de profeta. Y un rey pagano llamado Balac contrató a Balaam para que Balaam viniera y maldijera al pueblo de Dios, para que maldijera a los judíos. Pero un día Dios se le aparece a Balaam y le dice: no vayas y no hagas lo que ellos te están diciendo. Pero el rey le ofreció tanto dinero y tanta remuneración que Balaam accede a ir y maldecir al pueblo de Dios. Y empezamos a leer en esta mañana. Balaam está montado sobre su burra y va subiendo al monte para lanzar una maldición sobre los hijos de Dios. Y dice que de repente se apareció un ángel del Señor. Balaam no lo podía ver, pero la burra que iba montando sí lo veía. Y cuando el burro vio al ángel, se detuvo. Y Balaam empezó a golpear a la burra. Le dijo: vamos, vamos. Y la burra no se movía. La golpeó por segunda vez y ahora la burra se orilló contra una pared. No quería. La golpeó por tercera vez y ahora la burra se tiró en el piso encima de Balaam. Y dice que ahora Dios le dio la capacidad al burro de hablarle a Balaam. Imagínense cómo Dios llama nuestra atención. Me parece chistoso que Balaam parece que no se hubiese ni siquiera sorprendido. Balaam entra en una conversación con el burro acerca de por qué me pegaste. No, porque es que tú no me haces caso. Pero ahora Dios abre los ojos de Balaam y Balaam puede ver al ángel. Y mire lo que le dice el ángel a Balaam. Le dice: ¿por qué le pegaste a la burra 3 veces? Mira que he venido a impedirte el paso, porque con terquedad te me opones. Yo he venido a interrumpir tu camino, a impedirte que pases. He venido a bloquearte porque con terquedad te me opones. Y no sé cuántas personas en algún momento, de pronto cuando eran jóvenes, o de pronto los que son jóvenes aquí en la iglesia, algún momento usted se cambió, se vistió, iba para una fiesta con sus amigos, iba saliendo por la puerta: chao mami, chao papi, y tu mamá te preguntó: ¿para dónde vas? No, que voy a salir con unos amigos, mami. Tú no vas. Mami, pero si todos mis amigos van a ir al cumpleaños de fulanita. No, señor, tú no vas. Mami, pero si a ellos los dejaron ir. Y el famoso dicho de todos los papás, yo nunca lo he utilizado, pero los papás dicen: o sea que si ellos se tiran de un puente, tú también te vas a tirar. Yo estoy esperando la oportunidad correcta para usarlo. Estabas cambiado, arreglado y perfumado, pero te dijeron: no vas. Interrumpieron tu caminar, interrumpieron tu plan, interrumpieron tu propósito. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esas interrupciones de los padres en nuestra vida? En algún momento que impidieron que nos fuéramos en el camino incorrecto. Bueno, yo les tengo noticias en esta mañana. Dios también interrumpe tu camino. Dios también intercepta tu caminar. Mira que he venido a impedirte el paso, porque con terquedad te me opones. Para mí Balaam es un ejemplo de la vida de muchas personas. Personas que saben lo que Dios dice del matrimonio, pero con terquedad se oponen.
Jóvenes que saben lo que la Biblia dice del yugo desigual, pero con terquedad te opones. Piensas que tú puedes elegir a la persona que Dios tiene para ti mejor que Dios. Gente que con terquedad se opone a lo que la Biblia dice acerca de las finanzas y cómo manejar mis finanzas. ¿Sabe? Cuando mi esposa y yo nos casamos, tomamos la decisión de que toda nuestra vida viviríamos con el 90% de lo que ganáramos, y que ese otro 10% que se ha convertido en más a medida que Dios nos ha bendecido le pertenecería a Dios siempre. Desde antes, desde solteros, esa era nuestra vida, pero un día tomamos la decisión de todo lo que recibamos, no importa si es salario, no importa si es regalo, no importa si es una ofrenda, no importa, viviremos con el 90%, el resto es del Señor. Y de pronto hay personas que dicen: pero ¿por qué a mí no me va bien? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué me va mal en el área de las finanzas? Porque con terquedad nos oponemos a lo que Dios dice en su palabra. Y viene Dios y nos intercepta. Viene Dios y bloquea nuestro caminar. Viene Dios y interrumpe nuestro camino. Tenemos nuestros planes, vivimos a nuestra manera, pero para evitar de que vayamos en la dirección equivocada, Dios nos interrumpe. Y en la palabra de Dios encontramos muchas historias de cómo Dios interrumpe a personas. Vemos cuando estaban construyendo la torre de Babel, Dios les había dicho que se esparcieran, que se multiplicaran, que llenaran la tierra, pero la gente quería reunirse, congregarse, construir algo más grande que Dios, y Dios viene y los intercepta, los confunde sus lenguas y se destruyó todo. Vemos cómo Dios llama a Jonás a que vaya a Nínive, pero Jonás desobedece y va en otra dirección, hacia otra ciudad, y en el barco Dios lo bloquea y le manda una tormenta. Intercepciones, interrupciones. Vemos como Saulo iba en camino a perseguir a los cristianos y se le aparece Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué áreas de tu vida hoy están siendo interrumpidas por Dios? Tenías planes, tenías proyectos, tenías cosas que tú pensabas que te iban a salir bien, y vino Dios e interrumpió tu camino para llamar tu atención. La segunda área en la que Dios utiliza para llamar nuestra atención, número 2, es por medio de inquietudes. Dios nos inquieta. Y en el libro de Esther encontramos esta historia. En Esther capítulo 6 vemos la historia de el rey Asuero. Dice la Biblia que el rey Asuero un día no podía dormir, no podía conciliar su sueño durante la noche, y se levantó y mandó a que le trajeran las crónicas reales, las crónicas del rey. Y leyendo las crónicas, tratando de conciliar su sueño, se encontró con que había un hombre llamado Mardoqueo, el tío de Esther, que había hecho una buena obra por el rey, había salvado su vida, pero nunca había sido recompensado. Así que se levantó y empezó a preguntar: ¿Mardoqueo ha sido recompensado? No, nunca hicimos nada por él. Y lo que en ese momento estaba pasando es que ese hombre, Mardoqueo, que había salvado al rey, se encontraba preso. Había un hombre llamado Amán, que era un hombre pagano que quería destruir al pueblo de Dios y tenía planeado colgarlo, matarlo. Ahora viene el rey y le pregunta a Amán, le dice: ¿qué se haría? Dime en tu opinión, ¿qué deberíamos hacer con un hombre que honra al rey y que salva la vida del rey? Amán pensó que estaba hablando de él, y Amán empezó a decirle: no, cómprale carros y casas y caballos, y cómprale vestidos y paséalo por todo el pueblo, pensando que era para él. Y el rey le dice: todo lo que me has dicho quiero que lo hagas por Mardoqueo. Y en realidad esta historia tiene un desenlace maravilloso, porque al Mardoqueo ser exaltado, ahora el pueblo de Dios es salvado. Ahora Esther puede interceder por el pueblo de Dios. Todo porque el rey tuvo una inquietud, porque el rey no podía dormir. Y para mí, una de las maneras más sutiles, una de las maneras más sencillas que Dios utiliza para llamar nuestra atención nos inquieta por medio del Espíritu Santo. Nos inquieta por medio del Espíritu Santo, y no sabemos exactamente qué es. No sabemos exactamente de qué se trata, pero cuando usted se siente así,
su respuesta debe ser siempre detenernos y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué me quieres decir? Cuando no puedo dormir, mi respuesta siempre es: me levanto a orar. Mi respuesta siempre es: me levanto a leer la palabra para ver qué será lo que Dios quiere hablarme en ese momento de mi vida. Han habido momentos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en los que Dios nos ha inquietado. No era Dios hablándonos, no era Dios diciéndonos algo, simplemente fue una inquietud, una falta de paz con respecto a algo. En el año 2012, mi esposa y yo vivíamos en los Estados Unidos, casados, teníamos nuestra primera hija, vivíamos bien, estábamos cómodos económicamente, cómodos profesionalmente, cómodos ministerialmente. Pero al inicio del año 2012, de repente un día Dios empezó a inquietarnos. Sentíamos que todo iba bien, pero ahora nos sentíamos incómodos. Había no estábamos satisfechos por algo y no sabíamos por qué. Y empezamos a orar: Señor, ¿será que tú nos quieres cambiar de ciudad? ¿Nos quieres cambiar de trabajos? ¿Nos quieres cambiar de ubicación? Oramos noches a veces sin dormir, tiempos de ayuno. Y a final del año 2012 vinimos a Colombia a visitar a mis padres, a visitar a nuestra familia en tiempo de Navidad. Y cuando llegamos aquí, en ese tiempo, el liderazgo de la iglesia y los pastores en ese tiempo, mis padres, nos dicen: nosotros estamos retirándonos del pastorado, estamos orando por una persona que asuma el liderazgo de Camino, Verdad y Vida. Y recuerdo las palabras de mi papá en ese tiempo. Me dijo: yo estoy buscando el pastor que Dios tiene para este lugar, pero yo no puedo ignorar que uno de mis hijos es también pastor. Y él me dijo eso y cayó como un balde de agua fría sobre mi cabeza. Pero en ese momento, yo en ese momento no dije nada, ni podía decir nada, pero en ese momento el Señor me dijo: eso es lo que te ha inquietado por tanto tiempo. Y una vez se lo conté a mi esposa. Y obviamente uno tiene temor, uno tiene miedo, no sé qué voy a hacer, voy a dejar todo esto, todo lo que he construido. Y ahora, si no podíamos dormir antes, ahora no podíamos dormir menos. Pero a veces Dios te inquieta. De pronto hay una decisión que vas a tomar, que parece un buen proyecto, parece un buen negocio, pero no tienes paz. Puede ser Dios inquietándote. De pronto es que no puedes dormir en las noches, te levantas pensando en lo mismo, te acuestas pensando en lo mismo. Dios te está llamando a que le sirvas. Dios te está llamando a que te acerques a Él. De pronto es el nombre de una persona o una familia o alguien al que Dios te está llevando a que bendigas, a que los visites, a que los llames, a que ores por ellos. Dios llama nuestra atención por medio de inquietudes. Y mi oración en esta mañana es que Dios nos inquiete. Que Dios nos inquiete a hacer su voluntad. Que Dios nos inquiete a dejar de hacer lo que estamos haciendo y que sintonicemos nuestros oídos a escuchar su voz. La tercera manera como Dios llama nuestra atención es por medio de voces. Dios llama nuestra atención por medio de voces. Cuando hablo de voces, no estoy diciendo que usted anda por ahí escuchando voces. Dios habla por medio de las voces de personas en nuestra vida. Dios pone a hombres y a mujeres de Dios, y muchas veces a algunos que no son. Dios utilizó a un burro para hablarle a Balaam. Pero Dios pone personas en nuestra vida para llamar nuestra atención y decirnos: Dios te está hablando. Dile al que tienes al lado, dile: Dios te está hablando. Voces de personas en nuestra vida. Si usted se va al Antiguo Testamento, puede leer la historia de Samuel. Samuel era un joven que creció en el templo, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Si usted no sabe, si usted nunca ha escuchado de Dios, usted no sabe cómo suena la voz de Dios. A veces yo llego a mi casa y toco la puerta y mis hijas corren a la puerta y me preguntan: ¿quién es? Y yo digo: yo. Y el otro día mi hija me dijo: no digas yo, di papi. Yo le dije: pero tú no conoces mi voz. Sí, pero quiero estar segura. ¿Sabe? Cuando usted no conoce la voz de alguien, usted no sabe cuando esa persona le está hablando. Y Samuel creció en el templo, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Y una noche Dios lo llamó y le dijo: Samuel. Y Samuel se levantó corriendo y fue donde el sacerdote Elí y le dijo: Elí, ¿me llamaste? Elí le dijo: no.
Vuelve a dormir y se va y se acuesta, y ahora durmiendo otra vez escucha a Samuel, y Samuel corre y le dice: ¿me llamaste? Le dice: no, acuéstate otra vez. Y corre otra vez y Samuel, y se devuelve. Y ahora Elí le dice: Samuel, creo que Dios te está llamando. La próxima vez que escuches tu nombre, responde: heme aquí, tu siervo escucha. Dios utiliza la vida del sacerdote Elí en ese momento para direccionar a Samuel a cómo escuchar la voz de Dios. Lo irónico de todo esto es que lo que Dios le dice a Samuel eran cosas que Dios no le estaba diciendo a Elí. Cuando Samuel escucha de Dios, ahora Elí le dice: Samuel, cuéntame qué te dijo Dios. Y Samuel le dice: Dios me dijo que tú ya no vas, que ya tú no sigues, que tu tiempo se acabó, que Dios ya no va a tolerar más tu pecado, que Dios va a levantar a otro. Pero Dios usó a Elí para hablarle a Samuel. Sabe, yo recuerdo hace muchos años, estaba viviendo aquí en Barranquilla, estudiaba en la universidad, y mi hermano y yo estudiábamos juntos, y teníamos un horario horrible. Nos tocaba ir temprano a las 6 de la mañana, regresar, volver a la 1 de la tarde. Y en ese tiempo mi papá nos había regalado un Jeep, el Jeep amarillo, los que lo conocen. Y ese era el carro en el que íbamos a la universidad. Y ese día teníamos clase a la 1 de la tarde. Habíamos regresado a la casa, habíamos almorzado y otra vez para la universidad. Y ese día yo iba manejando y íbamos subiendo por la calle de Buenavista. En ese tiempo ahí no había nada construido, todo era monte, nadie transitaba por ese lugar. Íbamos subiendo y yo llevaba un sueño. Cuando usted se toma una sopa a las 2:30 y ahora no tiene tiempo de descansar, y yo llevaba un sueño, iba manejando, y eso es una calle recta. Así que yo dije: voy a cerrar mis ojos 2 segundos. 2 segundos solo para... Tenía los ojos muy pesados y cerré mis ojos 2 segundos. Pero 2 segundos se convirtieron como en 20 segundos. Y yo tenía mis ojos cerrados ya cuando el sueño va bien rico, cuando de repente escucho un grito: ¡Ey! Y mi hermano me agarra el volante y me grita y me dice: ¿te dormiste? Y yo le dije: no me grites, te vas a estrellar, estás dormido, bájate, yo manejo. Cambiamos, y bueno, me regañó. Pero saben, muchas veces en la vida nosotros estamos a punto de irnos al barranco. Estamos a punto de ir por el camino incorrecto, de cometer un error que nos puede costar la vida, y Dios pone una persona en nuestro caminar que nos grita y nos dice: ¡hey! Te vas a estrellar. Esa no es la persona que Dios tiene para ti. No me gustan tus amistades, lo que estás haciendo es pecado. Esa no es la dirección que Dios tiene para tu vida. Y Dios pone padres y madres y líderes y pastores y maestros y hermanos en Cristo que en algún momento de la vida nos sacuden y nos dice: cuidado. ¿Sabe? Yo creo que, en mi opinión, esta es la manera más clara y evidente como Dios nos habla. Pero al mismo tiempo es la manera que más nos cuesta escuchar. ¿Sabe por qué? Porque a ninguno nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal. Levante la mano lo que le gusta que le digan. Cuando alguien se le acerca a usted a decirle algo que usted no está haciendo mal, nuestra primera reacción es: no me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgarme? Soy tu hermano en Cristo para juzgarte y para decirte que estás en la dirección incorrecta y que Dios tiene algo mejor para ti y que te vas a estrellar como sigas en ese camino. La palabra de Dios habla mucho acerca de eso en el libro de Proverbios. Proverbios 12:15 dice: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha consejos. A los jóvenes, Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y usted puede seguir leyendo en Proverbios. Y habla de que el hombre que no sabe recibir una crítica, el hombre que no sabe recibir un consejo difícil, terminará mal. Pero el hombre que escucha, ¿sabe? Cuando a mí alguien me ha dicho algo que no está bien, obviamente duele.
Obviamente te da en el orgullo, obviamente te da en el ego, ¿sabes? Pero yo prefiero vivir herido en mi orgullo y estar encaminado que tener mi orgullo intacto y caminar por el camino incorrecto. Dios pone personas en tu vida y jóvenes, de pronto aquí hay jóvenes que tu papá te ha estado hablando, tu mamá te ha estado hablando, y es muy posible que es la voz de Dios hablando a tu vida diciendo: ten cuidado. De pronto aquí hay parejas que la esposa le ha estado diciendo al hombre: ojo con esa mujer, no me gusta esa compañera de trabajo, ojo con esa relación. Y puede ser Dios encaminando tu camino. De pronto hay hombres que le han estado hablando a su mujer y le están diciendo: mi amor, esa cartera de 600,000 pesos no es la que Dios tiene para ti. Y es Dios hablando a tu vida también en esta mañana. Pero Dios nos habla por medio de personas que Dios pone en nuestro camino. Número 4, la cuarta manera como Dios llama nuestra atención es al decir no. Dios llama nuestra atención cuando nos dice no. El otro día yo había recogido a mis hijos del colegio al mediodía y los estaba llevando a la casa. Y cuando íbamos en el camino, mis hijas me dijeron con una voz tierna, amable, con los mejores modales, me dijeron: papi, ¿será que podemos parar en la tienda y nos compras algo, por favor? Y ya yo había hablado con mi esposa y sabía que no habían almorzado, no se habían querido comer el almuerzo. Así que cuando me preguntaron, rotundamente les dije no. Y cuando escucharon el no se sorprendieron, no esperaban esa respuesta mía, porque están acostumbradas a que siempre que vamos en camino a la casa me piden parar en la tienda y paramos. Y mi respuesta fue un poco hasta dura y hasta severa. De pronto yo iba hasta bravo porque yo tampoco podía parar en la tienda a comprar ahora lo que yo quería por culpa de ellas. Les dije no vamos a comprar nada en la tienda. Y quedaron sorprendidas y empezó el berrinche. Empezó: papi, tú no nos quieres, tú no nos amas, nos estamos muriendo de hambre, a ti no te importa. Y sabes, yo me río, pero es exactamente lo que todos nosotros hacemos con Dios. Vamos y le pedimos algo a Dios y Dios nos dice no, y nos sorprendemos. Señor, tú no nos amas. Señor, no te importa que esto es lo que yo quiero y tú me estás diciendo que no. Pero Dios dice no en diferentes momentos de nuestra vida para llamar nuestra atención. Su respuesta es simplemente no. Yo quería esa casa, pero Dios me dijo: esa no es. Yo quería entrar por esa puerta, pero Dios la cerró y dijo no. Yo pensaba que ese era mi príncipe azul, pero Dios dijo: ese no es. Yo tenía ciertos amigos que pensaban que eran los correctos, pero Dios dijo: no, esa no es la persona que tengo para tu vida. Y si somos honestos, los no de Dios son difíciles de asimilar, son difíciles de entender. Desde nuestra perspectiva no podemos entender por qué Dios nos está negando algo, pero es la manera como Él llama tu atención. ¿Usted quiere conocer el verdadero carácter de una persona? Algún día dígale que no a algo. Cuando le decimos que sí, son nuestros mejores amigos. Cuando le decimos que sí, son los mejores modales, los hijos mejor comportados. Pero el día que le dices que no a algo, su verdadero carácter sale a flote. Y cuando Dios nos dice que no, Dios trata con nuestro carácter. Hemos estado acostumbrados a que la gente nos diga, o que la iglesia nos diga: créelo y lo recibirás. Pero ¿cuántas veces hemos creído en algo y aún así Dios dice que no? De pronto aquí estamos hablando de caprichos o de cosas pasajeras, pero lo difícil de esto es cuando sentimos que le estamos pidiendo algo a Dios, que sinceramente creemos que es algo justo, que es algo honorable, que es en la voluntad de Dios, y aún así Dios dice que no. En la Biblia encontramos la historia del rey David, como uno de sus hijos se enfermó, y David fue delante de Dios y se postró y clamó a Dios.
pero su hijo no fue sano, su hijo murió. Los no de Dios en nuestra vida son difíciles de procesar, pero Dios también llama nuestra atención por medio de ellos. Y número 5, la última manera como Dios llama nuestra atención es por medio del dolor. Dios llama tu atención por medio del dolor. Y yo creo que esta es la más difícil de todas. Yo creo que este es el área o la forma como ninguno de nosotros nunca deseamos que Dios llame nuestra atención. Cuando usted tiene un dolor o un malestar, ese malestar llama su atención y usted va al médico. Si tengo un dolor de estómago, ese dolor lo que nos dice es algo no está bien. Y usted se pregunta: ¿qué me comí? ¿Qué pasó? ¿Por qué siento este dolor? Si tengo dolores de cabeza constantes, voy al médico y le pregunto: doctor, hay algo que me está llamando la atención, son dolores de cabeza, ¿qué me está pasando? Y sabe, yo he aprendido que cuando en mi vida experimento dolor, muchas veces ese dolor lo que hace es que lleva toda mi atención a Dios. Cuando tengo tristezas, cuando tengo frustraciones, cuando tengo rabias, cuando tengo iras, cuando experimento dolor en mi corazón, inmediatamente voy a Dios y le digo: Señor, hay algo que está mal. Hay algo que está mal, no sé qué es, Señor, pero ¿qué es lo que me estás tratando de decir? De pronto tú has experimentado dolor, o estás experimentando dolor hoy, de pronto en el matrimonio, de pronto en tus relaciones, de pronto el dolor de la pérdida de un trabajo, el dolor de una crisis económica, de pronto el dolor de una enfermedad física. Y en momentos como esos nuestra respuesta es ir a Dios y decirle: ok, Señor, tienes toda mi atención, ¿qué me quieres decir? Sabe, con esto no estoy diciendo que Dios es el que nos causa dolor. Muchas veces nosotros nos causamos dolor, pero Dios utiliza ese dolor para redireccionarnos a Él. En la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Job. Un hombre que perdió todo, perdió a sus hijos, perdió su salud, se enfermó, su esposa lo abandonó, sus amigos lo dejaron, perdió todas sus riquezas. La Biblia no nos dice que Dios fue el que lo hizo, pero dice que el enemigo, dice que Satanás vino para probar si él podría servir a Dios aun si no tuviera nada. Y Dios permitió de que Job experimentara dolor. Dios, en su soberanía, en su conocimiento, permitió de que Job experimentara un profundo dolor en esta etapa de su vida. Y el libro de Job 42:5, al final de la historia, Job hace una declaración increíble, que si usted viera la vida de Job al principio, nunca pensaría que su vida era así. Pero Job al final dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, yo pensaba que te conocía, pero por medio del dolor ahora he aprendido a escuchar tu voz. Señor, yo pensaba que todo en mi vida estaba bien, pero ahora por medio de las circunstancias difíciles, Señor, mis ojos te ven. Y yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿en qué área de su vida Dios está tratando de llamar su atención? De pronto hay circunstancias inexplicables que usted hoy está enfrentando. Muy posiblemente Dios está llamando su atención por medio de interrupciones, por medio de inquietudes, por medio de voces de personas en nuestra vida al decir no, o por medio del dolor. Le voy a decir un secreto acerca de mi esposa. A mí se me pierden las llaves todo el tiempo, pero a ella se le pierde el celular. Y cada vez que se le pierde el celular, mi esposa viene donde mí, yo estoy tratando de jugar un jueguito en el celular, y me dice: llámame para ver si encuentro el celular. Y empiezo a timbrarle y resulta que el celular está en vibrador y el celular no suena. Y ella pone a todo el mundo en la casa a buscar el celular y yo aquí llamando el celular. El otro día una de nuestras hijas lo encontró y le pregunté: ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo lo encontraste? ¿En dónde estaba? Y me dijo: papi, me tocó apagar el televisor,
Me tocó apagar todo, me tocó decirle a Joel que hiciera silencio, a que todo el mundo hiciera silencio, y me tocó ponerme a escuchar. Y empecé a buscar y escuchaba el vibrador y el vibrador y el vibrador hasta que lo encontré debajo de la cama. Y sabes, el propósito de Dios en nuestra vida es enseñarnos a que sintonicemos nuestro oído a escuchar su voz. Pero muchas veces hay tantas bullas, tantas ocupaciones, tantos afanes en tu vida que no te permiten escuchar a Dios. Y en esos momentos tenemos que apagar todo, inclinar nuestro oído y escuchar su voz. ¿Qué te está tratando de decir Dios en esta mañana? Cada vez que terminamos nuestra reunión, hago la misma pregunta. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir hoy, Señor? ¿Qué me quieres hablar en este momento de mi vida? Dios hoy te está llamando. Dios está llamando tu atención. Y creo que nuestra respuesta debe ser la respuesta de Samuel: decirle: Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta mañana, a que inclines tu rostro y que le preguntes al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar? Cambiaré